Hola a todos. No te vayas, internet, por favor, nuevamente. No me falles. Creo que se volvió a ir. ¿Qué pasa? Te estoy pidiendo ayuda y no me quieres ayudar. Ya activé la red. Tienes que conectarte de ahí. Ahora sí que como ustedes puedan. A iniciar. Travis. Bueno, creo que ya quedó. ¿Samuel anda dolido? Claro que no. ¿Me escuchó? ¿No inspirado, don Samuel? ¿Eh? ¿Anda inspirado con José José? Ando inspirado. Hola. 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 Si vuelve a suceder, ya nos vemos el jueves. Y ya termino de explicarles el jueves. Si vuelve a suceder. Entendido. Porque Entendido. pues ha sido, muchas incidencias el día de hoy. Entonces pues se corta el hilo de lo que hacemos. Bien. Entonces, la otra línea perpendicular que tendríamos que trazar es la línea perpendicular que es, perpendicular al vector BB. Pero obviamente, pues sabemos que esta línea pues también corresponde a esta parte, ¿no? Entonces voy a borrar esto que dibujé. Entonces, pues esta línea seguiría perpendicular hasta este punto. Entonces, el punto de intersección perpendicular a las dos velocidades. Recordar, esto es el punto importante. Es este punto que está por acá y este punto que está aquí es el centro instantáneo de rotación. Ahora, esto se convierte en un problema geométrico. Sin embargo, nosotros, ¿qué conocemos ya de qué geometría conocemos ya con respecto a esto? Bueno, de entrada, sabemos que por acá hay un ángulo de 40 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos aquí una línea auxiliar, sabemos que entonces esto que está por aquí también vale 40 grados. Esto también vale 40 grados. Pero sabemos que esto vale, esto que está aquí, de aquí, este angulito es beta. Entonces, este ángulo de por acá también es beta, porque son ángulos alternos internos. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo completo? ¿Alguien me quisiera decir cuánto valdría este ángulo completo, por favor? 53.94. Ok, voy a borrar estas líneas auxiliares que acabo de dibujar aquí, solamente es para que ustedes lo visualicen. Gracias. Este ángulo que está por acá vale 53.94 grados. ¿Qué otro ángulo conozco? Bueno, sé que todo este ángulo debe de medir 90, también eso lo sé, pero este vale 13.94, entonces ¿cuánto valdría el ángulo que está dentro del triángulo? ¿Cuánto valdría ese ángulo? 76.06. Ok, muy bien, 76.06 grados. Y finalmente, el ángulo de arriba, pues lo puedo encontrar restando 180 menos los dos primeros. Si hago esto, si hago esto que les acabo de comentar, ¿cuánto marcaría este ángulo que está por acá? 50. Ay, Dios. Ahí está ya. 50 grados. Ajá, este valdría 50 grados en particular. Ahora, pues lo que vamos a resolver aquí es, vamos a resolver el triángulo formado por las líneas rojas y la biela.
recordando que la biela, voy a tratar de escribirlo pequeñito, bueno, voy a hacer zoom para que quepa. Recordando que la biela tiene una longitud de 8 pulgadas. Entonces, si esto tiene una longitud de 8 pulgadas, pues lo que yo necesito conocer es este ángulo, perdón, este lado, que es el lado BC, desde B hasta el centro instantáneo de rotación, y también necesito conocer este lado, que es el lado DC, es decir, la distancia que hay desde C hasta D. ¿Y por qué les llamo R? Bueno, recordar que la rotación de las dos velocidades se lleva a cabo, muy grueso, se lleva a cabo con respecto a este centro instantáneo de rotación, a este punto en particular. A partir de aquí está la magnitud de velocidad angular. ¿Y qué yo sé de esto? Bueno, por ahí yo tengo una fórmula que me dice el radio BC debe de ser igual a la velocidad en B por la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular? La velocidad angular que yo voy a encontrar aquí, pues no va a ser otra más que la velocidad angular de la biela. Es lo que yo voy a estar analizando o lo que yo voy a encontrar. Y por otro lado, la magnitud DC va a ser igual a la velocidad en D por la velocidad angular de la biela. Si se dan cuenta, aquí BC es el segmento que une desde B hasta C. Por lo tanto, este segmento debe de ir, debe de estar utilizado con la velocidad en B, que es la primera fórmula que escribí. Y el otro lado, que es este que está por acá, es el segmento que une el centro instantáneo con el vector en D. Por lo tanto, la segunda fórmula es esta que está por acá, debe de ir con justamente la velocidad en D. Son las únicas consideraciones que ustedes deben de tomar para resolver esto. Entonces, sé que tengo que ocupar estas fórmulas para resolver mi problema, pero aquí lo que tengo es un problema geométrico, un problema de triángulos oblicuángulos, y sé que esto lo puedo resolver súper sencillo con la ley de senos. Voy a escribir por acá la ley de senos. Entonces, sé que ya conozco todos los ángulos y por ahí conozco un lado. Entonces, sé que, por ejemplo, RDC, entre el seno de qué debe de ir. ¿76.6? No, DC es este. 53.94. Ajá, recuerden que siempre es el ángulo opuesto, 53.94, gracias. Y esto debe de ser igual a el lado BC o el radio BC, ¿entre qué ángulo? ¿El seno de qué ángulo? De 76.06. Recordar, siempre va el lado con su ángulo opuesto. Este es el lado, entonces el ángulo opuesto debe de ser este. Y finalmente, el último lado que me falta es 8, pero ese sí lo conozco, y esto debe de ir entre el seno de el ángulo opuesto a 8, obviamente es este que está por acá. Entonces este debe de ir entre el seno de 50. Entonces, si yo utilizo, aquí tengo la ley de senos escrita completa. Sin embargo, pues sabemos que yo puedo, pues partirla, es decir, utilizar 4 partes de estas 6. Y por acá, si yo hago esto, voy a hacer ya el cálculo cómo debería de quedar. El radio de C debe de ser igual ¿a qué debe de ser igual? Bueno, debe de ser igual a 8 por el seno de 53.94 grados entre el seno de 50 grados. Y ahí me va a dar algo. Y por otro lado, el radio BC debe de ser igual a 8 el seno de 76.06 grados entre seno de 50 grados. Y ahí voy a tener ya el segundo radio. ¿Me podrían decir, por favor, cuánto les da estos cálculos que acabo de anotar? A mí me dan esto. Y por favor, díganme si coinciden con ustedes. A mí me da el primero, BC, no, el primero, el BC me da 10.13 pulgadas. Y DC me da 8.44. Por favor, Sí. díganme si es correcto los cálculos, 8.44. Sí, profe. pulgadas. Sí, profesor. Ok,
Entonces ya conozco cuánto valen los lados del triángulo o el radio que existe desde el centro instantáneo de rotación hasta los vectores de velocidad. Entonces yo ya puedo conocer o ya puedo responder a las dos principales preguntas. ¿Cuáles eran las dos principales preguntas? Bueno, recordamos que una de las preguntas es, ¿cuál es la velocidad angular de la biela? ¿Y cuál es la velocidad en D? Estas son las dos preguntas. Sin embargo, todo esto yo ya lo puedo resolver con estas dos fórmulas que están por acá. ¿Por qué? Porque pues ya conozco cuánto vale RBC, ya sé cuánto vale la velocidad en B, y entonces de aquí automáticamente puedo despejar velocidad angular. Vamos a hacerlo. Voy a hacer esto un poco más pequeño o más pequeño, más pequeño, más pequeño. Así como Bob Esponja. Bien, entonces la velocidad angular, utilizando, voy a ponerle a la primera ecuación, la ecuación 1, utilizando la ecuación 1, entonces de aquí nosotros podemos darnos cuenta que la velocidad angular no va a ser igual a otra cosa que el radio BC entre la velocidad en B. Pero el radio BC ya lo conozco porque lo acabo de calcular. Este radio vale 10.13 y la velocidad en B yo la había calculado en un punto anterior y esto nos había dado, ¿cuánto nos había dado? 628.3. Nada más que saben una cosa, chicos, aquí en estas fórmulas yo erré, aquí erré, las puse al revés, las voy a volver a escribir, oh Dios. ¿Por qué? Porque sí, las puse al revés, las voy a escribir de nuevo y disculpen ustedes. Las fórmulas inician con velocidad, entonces la velocidad en B no va a ser igual a otra cosa más que el radio BC por la velocidad angular. Ahí está. Y la velocidad en D no va a ser otra cosa que el radio DC por la velocidad angular. Ahora sí, estas son las fórmulas me equivoqué en escribir las fórmulas. Bueno, entonces ahora sí, de 1, despejando la velocidad angular, obtenemos que esto es igual a la velocidad en B entre el radio BC, pero la velocidad en B ya la conocemos, esta velocidad nos dio 628.32 y el radio BC no es otra cosa que 10.13. ¿Y esto cuánto nos da? Si ustedes lo hacen, esto a mí me da 62.02 radianes entre segundos. ¿Sí o no? Sí. Ok, Ya tenemos la primera respuesta. Ahora, de la segunda fórmula, pues la segunda fórmula está directa. ¿Por qué? Porque, bueno, lo siguiente que necesito calcular es la velocidad en D. Y la velocidad en D no es más que el radio de C por la velocidad angular. Pero el radio DC ya lo conozco, es lo que calculé, esto vale 8.44. Y la velocidad angular es lo que acabo de calcular, o sea, 62.02. Y esto, si ustedes lo hacen, a mí me da lo siguiente, por favor, me confirman. 506.57 pulgadas entre segundos. ¿Sí les da esto? 523. 523. 523.44. 523, entonces a lo mejor por ahí yo me equivoqué. Voy a anotar lo que ustedes me están diciendo. Ajá, perdonen, ¿me pueden volver a decir el número, por favor? ¿500 qué? 523.44. Ok. Pulgadas entre segundos. Muy bien. Entonces, esto que está por acá ya son las respuestas finales del ejercicio. Se dan cuenta que el proceso de solución posiblemente sea un poco más simple que el anterior. Sin embargo, seguimos jugando con triángulos oblicuángulos. Lo que tenemos que tener cuidado al momento de crearlos son los ángulos internos. Voy a revisar el problema que hicimos la clase pasada en un chancecito. Voy a buscar el apunte. Yo tengo todos los apuntes de todas las materias juntos, entonces se hacen bastantes. A ver, aquí ya lo encontré.
Las respuestas del ejercicio pasado era la velocidad angular 61.99, que de hecho es muy próximo, es decir, está correcto obviamente por no ocupar los decimales completos, y la velocidad en D nos había dado 523.34, que esta sí se acerca un poco más. Por lo tanto, bueno, aquí corroboramos que ambos procesos, aunque tienen una teoría un poco distinta, están ligadas uno con el otro. Y obviamente tenemos que llegar a los mismos resultados. Y bueno, aquí está, chicos. Quisiera que me preguntaran si tienen alguna duda con respecto a este tema, que es centro instantáneo de rotación. No. No, creo que este está un poco más sencillo que el pasado. Creo, solamente creo. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, primero, por ahí nos daban una velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular la tenemos que convertir a una velocidad en revoluciones por minuto, lo tenemos que convertir en una velocidad angular radianes sobre segundo. Después, si tenemos dos o más eslabones, como en este caso, tenemos que resolver el problema geométrico, que es encontrar pues los ángulos de interés. En este caso, el único ángulo de interés para mí es beta. Fue lo único que encontré por aquí. Ahí está. Ahora, una vez que encontré beta, borré lo que habíamos hecho para colocar bien todo esto. Teníamos que analizar el eslabón AB. El eslabón AB, lo voy a escribir por acá, está compuesto por una manivela que gira en este sentido. Entonces sabemos que todo lo que gira, todo lo que tiene una trayectoria circular, la velocidad en algún punto de la trayectoria no va a ser más que un vector perpendicular al radio de giro. Entonces esta es la velocidad en B, que fue la que encontramos anteriormente. Y esto lo encontramos con el vector por la velocidad angular de la pieza que se mueve. Una vez que tenemos esto, pues lo último que tenemos que hacer es trazar la velocidad y los vectores según las direcciones y magnitudes que estemos manejando, trazar líneas perpendiculares para encontrar el centro instantáneo de rotación. Una vez encontrado el centro instantáneo de rotación, pues tenemos que jugar con los ángulos para establecer cuál es la medida exacta de los ángulos internos del triángulo que se forma, resolver estas medidas y al final utilizar las fórmulas. Si se dan cuenta, esta fórmula que está, la fórmula que estamos utilizando, la fórmula que utilizamos ahora, es decir, estas últimas dos fórmulas, son exactamente igual que la primera fórmula para encontrar la velocidad en B. El radio por la velocidad angular. La velocidad es igual al radio por la velocidad angular. La velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Pueden darse cuenta que es exactamente la misma fórmula. Entonces, al final, lo único que hicimos fue utilizar los conocimientos que ya teníamos. Y de esta manera, pues, pudimos encontrar la velocidad angular de la biela y la velocidad, en este caso en D, que hace referencia a la velocidad del pistón que se mueve en este instante de tiempo en particular. Recordar que los cálculos que hacemos los hacemos para un solo instante de tiempo, para una configuración. ¿Por qué? Porque si este ángulo, en lugar de que fuera 40, ahora mide 39 grados, es decir, que se movió ya a través del tiempo, entonces toda mi configuración cambia y por lo tanto las velocidades también van a cambiar, todo cambia. Esto lo van a aprender a hacer en mecanismos, a lo mejor de una manera más, más rápida. O sea, la teoría, la base es la misma. Ustedes van a utilizar esto que estamos usando en esta unidad para resolver sus mecanismos cuando lleven la materia. Pero a lo mejor pueden utilizar Excel, una hoja de cálculo en Excel, para calcular cuál es la velocidad angular y la velocidad de estos en particular. Cuando el ángulo varía, pueden hacerlo y fácilmente lo va a calcular Excel. ¿Por qué? Porque pues ya, bueno, en Excel todos esos cálculos se pueden hacer de manera automática. Sin embargo, pues para calcular esto, pues ustedes primero tienen que hacer su análisis geométrico, es decir, de eso no se escapan. Realizar esto que estamos haciendo y entonces ahora sí, introducir estas fórmulas que están por acá en Excel y a partir de eso después introducir estas fórmulas que están por acá y entonces ya poder conocer cómo se comporta el mecanismo cuando el ángulo varía a lo mejor desde 0 hasta 180 grados, por ejemplo.
Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es analizando una configuración en particular. Y nuevamente, y ya para finalizar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda con respecto a este tema. Bueno, aparentemente no existe ninguna duda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer de tarea? Los mismos ejercicios que hicimos la semana pasada los van a volver a hacer todos, pero ahora utilizando este método. Y pues tienen que llegar exactamente a los mismos resultados. Entonces, esa va a ser su tarea. Creo que eran 6 ejercicios, entonces los 6 los van a tener que hacer de nuevo, pero con este otro método. Háganlos y váyanlos haciendo, chicos. Y el jueves, en el transcurso del día, les pregunto si tienen alguna duda con respecto a los ejercicios que ya van a estar haciendo de tarea. Y si tienen alguna duda, hacemos reunión en la noche, el jueves. Y si no tienen alguna duda, pues esta sería la clase de la semana y la tarea de esta semana número 6, creo que es. ¿Sale? ¿Nos podría ayudar con el primero? ¿Mande? ¿No nos podría echar la manita con el primero? ¿De la tarea? Sí, nomás explicándonos desde el inicio, porque sí, tengo algunas dudas de cómo sacar varias medidas del triángulo, o sea, cómo alinearlo. ¿Recuerdas que la clase pasada, bueno, la del jueves, les expliqué brevemente cómo hacer el primer ejercicio? ¿Lo recuerdas o no? Creo que sí lo recuerdo bien, tenía que volver a ver el video. Ok, a ver, por aquí tengo, bueno, por aquí tengo el apunte, no es este que está por acá. Bueno, el primero es así. Voy a dibujar nada más el eslabón. El eslabón está de esta manera. Hay 2 velocidades. La primera velocidad es esta que está por acá, que es la velocidad en A. Después hay una velocidad en B, es esta que está por acá, y esto se mueve en este sentido, ¿no? Esta es la velocidad en B. Por aquí hay un ángulo conocido que es de 40 grados, y hay otro ángulo conocido que vale 15 grados, creo. Pero aquí en esta figura no visualizo bien cuáles son esos 15 grados. A ver, esta otra ya visualicé. Son estos 15 grados que está por acá. Esto que está por acá vale 15 grados. Bien, entonces lo voy a hacer con respecto a la metodología pasada. Nosotros sabemos que el movimiento de un mecanismo, o en particular de un cuerpo rígido que está sometido a 2 velocidades, se puede descomponer en una traslación. Vamos a descomponerlo en la primera traslación, que es de A a B, y vamos a suponer que el punto que se traslada es el punto A, es decir, este punto que está por acá. Entonces, todo como es traslación, de traslación sabemos que la velocidad en un punto es aplicable a todos los puntos del mecanismo. Entonces, ahí está. La velocidad, esta es la traslación del punto A más una rotación con respecto al punto que se traslada. Entonces, la rotación debe de ser con respecto a este punto. ¿Cómo va a ser la rotación? Esto se está moviendo hacia este sentido, ¿estás de acuerdo? Se está moviendo hacia arriba. Por lo tanto, la rotación debe de ser en este sentido que está por acá. Y sabemos que cuando existe una velocidad a través de un mecanismo, como esta velocidad se define mediante una trayectoria circular, entonces la velocidad debe de ser perpendicular al radio de giro. Entonces, esta velocidad angular, o bueno, esta rotación es con respecto a este punto A en este sentido. Por lo tanto, este vector que acabamos de crear no es más que el vector, este es el punto B, el vector en B visto desde A. Y de aquí es donde yo voy a calcular la velocidad angular después. Ya tengo todos los vectores que necesito para construir mi triángulo. Recuerden que esto es utilizando la metodología anterior. Entonces, pues vamos a construir este triángulo. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, vamos a trazar. Primero voy a trazar, lo voy a hacer aquí en chiquito, la velocidad en A. Ahí está. Después la velocidad en B está así. ¿Estás de acuerdo que así está la velocidad en B? ¿Sí o no?
que es esta que está por acá. Y de esta velocidad en particular, yo sé que esta velocidad tiene una, bueno, está trazada a 15 grados hacia la izquierda. Si esto está a 15 grados hacia la izquierda, por favor, la persona que me preguntó, nada más quiero que me responda, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? ¿Te escucho? Yo lo vi a 75. Ajá, es 75 grados, exactamente. ¿Por qué? Porque todo esto es un ángulo recto. Y si aquí hay 15, pues 90 menos 15 son 75. Bien. Y finalmente, el último vector, que es el que va a unir el triángulo, este vector no va a ser otro vector más que este que nosotros calculamos por acá. Entonces, este vector que está aquí va a ser el vector en azul que estoy dibujando, pero de este vector, obviamente yo necesito conocer datos, necesito conocer pues ángulos. Lo que sabemos es que esto que está por acá está a ¿cuánto? Está a 40 grados. Por lo tanto, este ángulo que está por acá también debería de medir 40 grados si yo trazo una línea auxiliar, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces si esto mide 40 grados, aquí voy a trazar otra línea auxiliar. Esto que está por acá, yo sé que debe de valer, yo sé que este debe de valer, ¿cuánto debería de valer el ángulo que está aquí abajito? ¿Cuánto debería de valer? 50. ¿Cuánto? 50. Debe de valer 50. ¿Por qué 50? Porque si aquí hay 40, sé que aquí hay 90, 40 más 90 son 130, pero sé que todo esto debe de medir 180. Entonces este último que está por acá, este que está por acá debe de valer 50 grados. Y por lo tanto este ángulo chiquito, como aquí también hay 90, este vale 40 grados. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque este ángulo en particular baja a 40 grados aquí, pero aquí también ya sé, por lo que acabo de calcular por ahí, sé que aquí debe de haber 50 grados adentro del triángulo. Y entonces este último ángulo, pues no es más que 180 grados menos 75 grados menos 50 grados. Este ángulo que está por acá vale 55 grados. Y de todo esto que está aquí, yo conozco una velocidad, en este momento no me acuerdo cuál es la velocidad en B. Yo conozco una sola velocidad, conozco esta que está por aquí. Esta velocidad vale 6 pulgadas entre segundos. Entonces, resolviendo este triángulo, yo voy a conocer este vector de velocidad, que es la velocidad B vista desde A, y voy a conocer esta otra velocidad, que es la velocidad en D. Entonces, de esta manera es como tú crearías el triángulo. Date cuenta que lo único que estamos haciendo es trabajando con ángulos. Es geometría, vaya. ¿Sí o no? Sí. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, ya vi cómo construir el triángulo de una mejor forma. Ok. Así es así es como se hace en todo, vaya. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues los ángulos, las direcciones. Pero al final de cuentas, estos ángulos que están por acá, siempre los tienes que poder encontrar. Siempre. ¿Por qué? Porque tú tienes una configuración inicial, perdón. Y a partir de esta configuración inicial, todos los ángulos, todos se deben de encontrar. Todos. Ahora, nada más para complementar esto, voy a borrar esto que está por acá. Voy a borrar esto que está por acá y esto que está por acá. Ahí está. Ya lo borré. Si yo quisiera resolver este problema con el nuevo método que acabamos de observar, bueno, ¿qué es lo que sé? Aquí hay una velocidad, que es esta que está por acá, y aquí está esta otra velocidad, que es la que está por acá. La teoría me dice que debo de trazar líneas perpendiculares a las velocidades. Entonces, una línea perpendicular a la velocidad en A sería esta que está por acá.
y una línea perpendicular porque está a 90 grados. A la velocidad en v, pues sería esto que está por acá, que está a 90 grados. Y entonces este que está aquí sería el centro instantáneo de rotación. Y ahora lo único que necesitaría conocer son estos ángulos, pero este ángulo está gratis, este ángulo vale 50 grados. Este ángulo que está por acá también debería estar gratis. ¿Cuánto debería de medir? Si yo trazo aquí una... Recuerden que aquí en este tipo de problemas tenemos que trazar líneas a más no poder para tratar de resolver este problema, ¿no? Si este debe de medir 40 grados, entonces ¿cuánto debería de medir este? Si sé que todo esto vale 90 grados. Bueno, eso ya lo hacen ustedes, ¿no? Ahí tratan de pensar cómo le harían para encontrar este ángulo también lo deben de poder encontrar fácilmente. Y ya al final solamente encuentran este último ángulo que está por acá. De esta manera es como ustedes resolverían el mismo problema utilizando la nueva metodología, la que estudiamos el día de hoy. Se pueden dar cuenta que es más sencillo, no tengo que hacer una descomposición en una traslación más una rotación, es más simple. Sin embargo, bueno, pues hay que encontrar ángulos. Ahora, ¿por qué es importante el otro método? Bueno, la siguiente semana vamos a entrar en el estudio de las aceleraciones. Y para el estudio de las aceleraciones, lo que tenemos que conocer bien y dominar bien es el método de la semana pasada para poderlo estudiar de una manera adecuada. Les voy a enseñar dos métodos para aceleraciones. El martes les voy a enseñar uno que es con respecto al movimiento plano y el jueves les voy a enseñar el segundo método para las aceleraciones, que ya son aceleraciones vectoriales. O sea, me refiero trabajando con las componentes I, J y K. Ambas son, ambas tienen su grado de dificultad. Sin embargo, en su examen, bueno, platicando ya de todo un poco, su examen es el próximo viernes, nuevamente a las 8 de la noche, si nadie tiene ningún inconveniente. El examen consta de 3 problemas. Un problema de rotación en 2D, un problema de rotación en 3D, y el tercer problema es el análisis de un mecanismo, así como estos que están acá, el análisis de posición, el análisis de velocidad, o sea, lo que ya sabemos hacer hasta este momento, y el análisis de aceleración, lo que vamos a aprender a hacer la siguiente semana. Y este tercer ejercicio se los pido utilizando el movimiento plano, es decir, el movimiento plano, lo que aprendimos la semana pasada. ¿Por qué les enseño este? De hecho, este no está en el programa, pero ¿por qué se los enseño? Porque los profesores de mecanismos les gusta utilizar este método para resolver analíticamente los sistemas, los mecanismos. Entonces, por eso también les enseño para que cuando lo vean, o si es que ya lo vieron, o a lo mejor lo van a ver, pues sepan de qué les están hablando y sepan cómo poderlo resolver de manera rápida. Bueno, si nadie tiene alguna duda, creo que terminamos el día de hoy, jóvenes. ¿Cuál era el de 2D? Rotación. Rotación. Estos dos primeros son de rotación. Lo primero que vimos en la semana número 1. Rotación, okay. Rotación. Y el tercer problema es un problema de mecanismos que involucra posición, velocidad y aceleración. El examen es de este viernes hasta el otro, ¿verdad? ¿O Ajá, no. Su examen va a ser el viernes 6 de noviembre. Ok, gracias. Ajá. Y para su examen, les comento, bueno, nuevamente van a hacer va a ser el viernes de 8 a 10. El examen lo van a hacer, no sé si ustedes quisieran unirse a las 7 si pueden. Me comentan el jueves si pueden a las 7 o me comentan en el grupo si pueden a las 7. Si se pueden unir a las 7 creo que sería mejor para que les dé más tiempo. Es decir, para que hagan su examen de 7 de la noche, por ejemplo, a 9:30 o 9:40, quizá podría ser. Y a las 10 se cerraría la plataforma para que ya no puedan subir nada. Es decir, les daría en lugar de 2 horas, darles 3 horas para resolver el examen. Para que tengan más tiempo, vaya. Pues sí, está mejor. Pero sí la situación es que si algunos no pueden, pues no podría ser. Sí, profe, adelante. O sea, tiene que ser todos en lo que hemos platicado, ¿no? Todos deberían de estar de acuerdo.
Pero ahí Yo sí puedo. me comentan el próximo jueves o en el Vale. grupo. ¿Sale? Entonces nos vemos, jóvenes. Tengan una muy buena noche. Vas. Y Bye. igual, Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.